Media hermana comparte mi habitación y destroza mi ropa, así que le doy un bofetón en toda la cara. Se ve que no le gustó. Así que yo, una chica de 17 años, recientemente hice algo por lo que todos están realmente enojados conmigo, y no sé qué pensar en este momento. He estado viviendo solo con mi papá durante las últimas semanas porque mi madre tuvo que ir a Los Ángeles por un trabajo. Mi mamá, 42 años, y mi papá, 48 años, se casaron cuando descubrieron que ella estaba embarazada, y han estado juntos desde entonces. Mi madre nunca se había casado antes, y yo era su primera hija, pero mi papá tenía una hija de su relación anterior, mi media hermana, llamémosla Dana, de 22 años, es bastante molesta y consentida, y nunca nos hemos llevado bien. Mi papá nunca se casó con la madre de ella, y solo llevaban juntos alrededor de un año cuando la madre de ella descubrió que estaba embarazada. Siempre habían estado pensando en separarse cuando la madre de Dana descubrió el embarazo, sin embargo, intentaron hacer que las cosas funcionaran. Cuando se descubrió que estaba embarazada, desafortunadamente, esa relación no duró mucho, y terminaron rompiendo poco después de que naciera Dana. Sin embargo, lograron llegar a un acuerdo de crianza conjunta, y Dana pasaba sus semanas viajando entre las casas de sus padres. Unos 3 años después de que naciera Dana, mi papá conoció a mi madre en una conferencia y la invitó a salir. Comenzaron a salir, y después de 2 años, se casaron y me tuvieron a mí. Mi padre siguió criando a Dana, y mi madre no tenía problemas con eso. Pero mientras crecíamos, Dana y yo nunca fuimos cercanas. Recuerdo que mi padre hacía todo lo posible para intentar que fuéramos amigas, pero no sé, ninguna de las dos realmente congeniaba con la otra. Estábamos muy lejos de ser medias hermanas o lo que sea, y ni siquiera éramos amigas, pero así era cuando éramos niñas. Poco a poco, incluso mi papá se dio cuenta de que no estábamos interesadas en ser amigas la una de la otra, así que dejó de intentar que fuéramos amigas. Sin embargo, tenía una gran relación con mi papá, y estaba bastante cerca de él. Siempre que Dana no estaba cerca, la pasaba genial estando en casa con mis padres. Simplemente, no me gustaba cuando ella venía porque entonces trataba de acaparar todo el protagonismo, y era más fácil para ella porque mi papá solo la veía los viernes y los fines de semana, así que era comprensible que mi papá le diera un poco más de atención cuando estaba cerca. Porque solo sería un corto tiempo antes de que volviera con su madre otra vez. Sé que nunca lo admitirá, pero había cierto grado de rivalidad entre hermanas. Sin embargo, mi padre fue un buen padre para mí, y tengo que reconocerlo. A medida que íbamos creciendo, empecé a preocuparme menos por competir con Dana o lo que sea, pero no creo que ella haya superado esa fase, porque incluso después de entrar a la universidad, no dejó de comportarse de manera infantil y tonta, e intentar menospreciarme para llamar la atención. Se jactaba de la fabulosa universidad a la que había ingresado, aunque yo literalmente tenía solo 13 años en ese momento y ni siquiera estaba pensando en la universidad. Se jactaba de sus calificaciones e intentaba presumir de lo inteligente que era, aunque yo era mejor que ella a su edad. También se jactaba de lo divertido que lo pasaba en la universidad cada vez que volvía a casa en vacaciones. Pensé que era realmente extraño e innecesario, y a veces incluso me lo tomaba a broma en su cara, lo que realmente la molestaba, y terminábamos metiéndonos en sutiles peleas pasivo-agresivas. Sin embargo, todo eso llegó a su fin hace un par de años, después del fallecimiento de su madre. Creo que fue una semana antes de que se graduara, cuando recibimos la noticia de que la madre de Dana había fallecido de un ataque al corazón repentino. Fue un evento realmente triste porque ni siquiera tenía 50 años en ese momento, y era muy joven. Desafortunadamente, llevaba un estilo de vida muy estresante, y el médico dijo que se le había dicho repetidamente que necesitaba hacerse chequeos regulares, pero no hizo nada para cambiar las cosas. Fue un gran shock para la familia porque nadie sabía siquiera que había estado sufriendo durante tanto tiempo. Aparentemente, había estado teniendo problemas cardíacos durante mucho tiempo, pero no le había contado a nadie al respecto. Esto sacudió a Dana, y después del funeral, algo cambió, y no fue para mejor en absoluto. Es realmente desafortunado, pero debido al impacto del evento, Dana comenzó a comer compulsivamente y desarrolló un trastorno. Al principio, apenas era perceptible, pero con el tiempo, comenzamos a notar los signos. Ella había estado viviendo con nosotros en ese momento, y fui yo quien le dijo a mi padre que estaba preocupada por ella, y ni siquiera fue de manera burlona. Estaba realmente preocupada porque estaba fuera de control. Entonces, mi papá y yo investigamos mucho, y decidimos que era hora de que mi papá hablara con ella sobre terapia y que hiciera algo al respecto porque las cosas tenían que cambiar. No estaba feliz al respecto en lo más mínimo, y Dana me culpó, diciendo que esto era solo un ardid para llamar la atención y aparentemente, solo quería etiquetarla como loca. Honestamente, desearía que fuera el caso porque al menos entonces estaría a salvo de un trastorno alimentario, pero desafortunadamente, esa no era la verdad, y realmente quería ayudarla. Después de mucha discusión, rebelión y negociación,
Dana finalmente accedió a buscar ayuda porque había aumentado enormemente de peso, y eso absolutamente no era saludable. Entonces, finalmente fue, y tomó varios meses, pero comenzamos a ver mejoras en su condición. Ya se había graduado para entonces y había estado en casa porque estaba deprimida, y era comprensible. Pero después de casi un año del fallecimiento de su madre, Dana decidió que iba a comenzar a buscar trabajo, y encontró uno en un par de semanas. A pesar de mis diferencias personales con ella, en realidad era una estudiante bastante buena y tenía excelentes calificaciones. Fue contratada bastante rápido. Dentro de unos meses, se fue de aquí. Eso fue literalmente hace medio año. Esperaba que se quedara en su propio apartamento después de eso, pero por alguna razón, decidió que ya no quería vivir sola y quería regresar. No tenía ni idea de por qué pensaba que era una buena idea, especialmente cuando podía permitirse vivir sola, pero es impredecible, y mi papá había comenzado a mimarla desde que falleció su madre, así que dijo que sí sin pensarlo 2 veces. Desafortunadamente, mis padres y yo también nos habíamos mudado de nuestra antigua casa hace un par de semanas, y nos habíamos mudado a una nueva casa que habíamos comprado porque ya no queríamos pagar alquiler y queríamos algo propio. Ni siquiera habíamos terminado de desempacar por completo, pero mi madre tuvo una gran oportunidad de trabajo en Los Ángeles, y tuvo que irse. Se fue dentro de la primera semana, y mi papá y yo hicimos todo el desempaque. Nuestra nueva casa tiene 4 habitaciones. Una se suponía que sería mía, y otra para mis padres, y las otras 2 estaban destinadas a los invitados. Una de las habitaciones de invitados estaba obviamente destinada a Dana, y la otra era para otras personas. Es una casa bastante espaciosa, pero el problema es que hemos estado usando una de las habitaciones de invitados como un trastero improvisado en este momento, así que no es habitable, y la otra habitación vacía ni siquiera tiene una cama aún. Nuestra casa anterior ya estaba amueblada antes de que nos mudáramos, así que no tuvimos que comprar muchas cosas. Sin embargo, esta no viene con sus propios muebles, y mis padres ya han gastado mucho dinero, así que comprar una cama ahora y amueblar 2 habitaciones, que probablemente ni siquiera serían de ningún uso durante mucho tiempo, no parecía necesario, así que dejamos esa habitación vacía, ya que no sabíamos que Dana decidiría mudarse de vuelta un día. Pero sí, eso sucedió hace 2 semanas. Mi padre simplemente me dijo que ella se mudaría con nosotros, y se esperaba que compartiera mi habitación con ella, porque las otras 2 habitaciones no estaban habitables. Me indigné porque tengo 17 años y necesito mi propia privacidad. Tampoco quería compartir mi habitación con Dana porque la encontraba molesta, y nunca me había gustado y nunca me gustaría. Discutí mucho con mi padre e incluso intenté que mi madre interviniera, pero ella simplemente me dijo que estaba ocupada con el trabajo y que esto era realmente mezquino de mi parte, ya que aparentemente la pobre chica acababa de perder a su madre recientemente y estaba tratando de recuperarse, así que debería estar ahí para ella en lugar de rechazarla. Mi papá también tenía una opinión similar al respecto y dijo que era mi deber moral hacer que Dana se sintiera lo más bienvenida posible, en lugar de actuar como una niña mimada. Personalmente, no pensaba que estuviera actuando como una niña mimada en absoluto, y honestamente sentía que esto era algo que Dana se sentía con derecho a hacer. Quiero decir, honestamente, ella estaba trabajando y ganando su propio dinero, así que no había razón para que no pudiera vivir sola, al menos hasta que se amueblara la otra habitación, o tal vez ella podría simplemente comprar la cama ella misma y mudarse a la otra habitación. Pero aparentemente, ella solo quería regresar aquí porque estaba sola y también porque estaba ahorrando para renunciar a su trabajo y comenzar algo propio, un pequeño negocio para todas las edades. En este momento, incluso sugerí que durmiera en el sofá o algo así, pero no estaba de acuerdo porque dijo que le lastimaría la espalda, y ya tenía muchos problemas con su espalda desde cuando estaba luchando con su peso, así que eso no iba a suceder. Así que me dijeron que tendría que compartir mi habitación con Dana, y no había manera de evitarlo. La parte más triste de esto fue que tuve que dormir en el suelo en mi propia habitación, y pude ver que Dana realmente estaba disfrutando esta experiencia. Se mudó hace 1 semana y media, y ha sido una pesadilla para mí desde entonces. No solo es literalmente la persona más molesta con la que vivir, sino que también es una completa desordenada, y no puedo lidiar con eso. Ella está constantemente hablando con personas por teléfono tan fuerte como puede, y es realmente molesto cuando estoy tratando de estudiar. Así que tengo que terminar toda mi tarea antes de que ella regrese a casa, y ni siquiera puedo descansar cuando regreso de la escuela, porque solo tengo un par de horas antes de que ella regrese. También hizo un desastre en mi habitación prácticamente el día que se mudó conmigo, y fue horrible. No importa cuánto limpie, siempre vuelve a estar sucio al día siguiente. Me quejé con mi papá después de la cena un día la semana pasada, pero él me dijo que simplemente tenía que aguantar y lidiar con eso porque ella estaba pasando por algo, y como familia, teníamos que estar ahí para ella. Y tenía razón. Tal vez he tenido mis propios problemas, pero al menos mi madre todavía está viva, y también mi papá, así que realmente no sé cómo se siente ella. Además,
Todavía se está recuperando de un trastorno alimentario, y eso no debe haber sido fácil, así que estaba dispuesta a darle un respiro y darle el beneficio de la duda. Sin embargo, hace 3 días, realmente cruzó una línea, y simplemente no pude soportarlo más, así que exploté. Me fui muy temprano por la mañana a casa de una amiga, y pasé casi todo el día allí. Volví a casa por la tarde porque era sábado, y no tenía clases al día siguiente, así que podía hacer lo que quisiera. Estaba de muy buen humor hasta que regresé a mi habitación y vi todas mis ropas tiradas en el suelo, y me pareció que la mayoría de mis conjuntos estaban estirados o incluso peor, rasgados. Estaba horrorizada porque ni siquiera podía imaginar por qué alguien haría esto hasta que Dana volvió a entrar en mi habitación y me dijo que podía explicarlo. Aparentemente, había estado probándose todos mis conjuntos, porque necesitaba algo bonito para ponerse en la boda de un compañero de trabajo la próxima semana, y no pudo encontrar nada en sus propias pertenencias que le quedara. Me estaba sonriendo mientras me decía esto, y tenía una expresión muy engreída en su rostro porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo había sabido todo el tiempo, y solo estaba tratando de molestarme. Sabía que si su propia ropa ya no le quedaba, no había forma en la tierra de que mi ropa le quedara, porque soy varios tamaños más pequeña que ella. Ella sabía eso, pero no la detuvo de probarse toda mi ropa porque sabía que prácticamente las arruinaría o las rasgaría, y se verían sueltas y extrañas en mí. Después de eso, lo había hecho a propósito, y quería que lo supiera, por eso lo había dejado todo en el suelo para que lo viera cuando regresara a casa. Fue bastante diabólico, y durante los primeros minutos ni siquiera pude decir nada, porque estaba horrorizada. Ella siguió sonriendo mientras yo simplemente miraba el desastre que había creado, pero luego perdí la paciencia, e hice algo de lo que no estaba muy orgullosa. Me acerqué a ella y le di una bofetada en la cara. Ya estaba bastante tensa, y todos me estaban poniendo a prueba con ella al obligarme a vivir con ella y dormir en el suelo de mi propia habitación, solo porque su madre había fallecido, y ella estaba usando eso a su favor sin vergüenza. Después de darle una bofetada, no hubo vuelta atrás porque ella tenía una ventaja significativa sobre mí, ya que era bastante más grande, y pronto estábamos en una pelea a toda regla. Me hizo unos buenos arañazos, y ella me arrancó el cabello, pero me alegré de poder golpearla, y aunque no estoy muy orgullosa de ello, ella se lo merecía. Mi papá nos escuchó pelear, y le tomó un tiempo, pero finalmente pudo separarnos. Pensé que al menos nos preguntaría qué había pasado, pero ni siquiera esperó y simplemente comenzó a gritarme por mi comportamiento. Ni siquiera se molestó en esperar una explicación y simplemente asumió que todo era mi culpa. Me dijo que había estado comportándome como una niña mimada desde que Dana se mudó con nosotros, y necesitaba que lo dejara porque de lo contrario, tendría que echarme y enviarme a vivir con mis abuelos. Pensaba que yo era la que estaba siendo exigente, y aparentemente, yo era la que estaba siendo desalmada y mezquina al hacer pasar a Dana por tanto y atormentarla todo el tiempo. Estaba diciendo todas las cosas correctas, pero a la persona equivocada. Estaba tan decepcionada y herida que ni siquiera le dije nada y simplemente lo dejé gritarme, mientras Dana disfrutaba del espectáculo. Fue extremadamente decepcionante para mí, porque siempre había creído firmemente que mi padre nos amaba a las dos por igual y nunca tomaría partido. Pero hasta ahora, Dana estaba usando su trauma por el fallecimiento de su madre y el trastorno alimentario para parecer una víctima, y estaba exprimiéndolo descaradamente solo para meterme en problemas. Permítanme recordarles que estamos hablando de una mujer de 22 años con un trabajo y no de una niña de 15 años con problemas sin resolver. Ella sabe exactamente lo que está haciendo, pero no sé por qué lo está haciendo. Estaba realmente herida y molesta, y después de que mi papá terminó de gritarme, agarré mi teléfono y salí corriendo de la casa. Nadie intentó detenerme porque sabían que no tenía a dónde ir, así que volvería en un par de horas de todos modos, y tenían razón. No tenía a dónde más ir, así que decidí dar un paseo por el parque. Estaba furiosa, e incluso caminar no me estaba ayudando a calmarme. Entonces, en el calor del momento, abrí las redes sociales y decidí hacer una publicación sobre mi papá y Dana. Tan pronto como comencé a escribir, las palabras fluían porque estaba realmente muy molesta por todo esto, y no tuve que pensar mucho en lo que quería decir. Les conté a todos en la publicación cómo se había estado comportando mi papá y cómo mi madre también parecía estar de su lado, porque creían que Dana era una figura sufrida y merecía nuestra compasión. Pero la verdad era que solo estaba usando la muerte de su madre como una tapadera para su propio comportamiento terrible, y era repugnante. Pero era exactamente lo que estaba haciendo. Era tan buena en eso que la gente estaba encontrando difícil deducir que en realidad solo estaba poniendo un acto para mostrarle a la gente lo molesta que estaba, y luego podría salirse con la suya y hacer lo que quisiera. Y por alguna razón, estaba usando la simpatía de nuestros padres para ella para convertir mi vida en una pesadilla. No sé por qué lo estaba haciendo, pero sí sabía que estaba funcionando, y ya no podía soportarlo más. Después de escribirlo todo, lo publiqué y luego decidí despejarme caminando. Creo que debía haber estado caminando durante unas 2 horas, y mi teléfono estaba en silencio,
así que no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Después de terminar de caminar, comencé a dirigirme de regreso a casa para enfrentar las consecuencias. Sabía que me iban a gritar por la publicación, pero no anticipé que mi papá me amenazaría con echarme. En cuanto entré en la casa, mi papá y Dana comenzaron a gritarme sobre dónde había estado y exigieron una explicación por lo que acababa de publicar. Le dije lo más calmadamente posible que la publicación era exactamente como me sentía y que ya era hora, porque los dos habían sido muy malos conmigo, y ya no podía hacer esto más. Le dije a mi padre que estaba harta de vivir con Dana porque no solo era una persona terrible, sino que también era una desordenada terrible, y la odiaba con todo mi corazón. En ese momento, Dana comenzó a llorar lágrimas de cocodrilo, probablemente solo para meterme en más problemas, y funcionó. Mi padre comenzó a gritarme como loco y dijo que le debía una gran disculpa, y tenía que ser pública, al igual que mi publicación lo había sido. Él dijo que estaba avergonzado de mí y que esperaba mucho más de mí. Cuando le dije que no iba a disculparme con nadie, me dijo que podía disculparme o largarme de su casa. Aparentemente, él no iba a tolerar este tipo de comportamiento, y necesitaba darme cuenta de que habría consecuencias por mis acciones, y no podía simplemente salirme con la mía con todo lo que quisiera hacer. Fue aún más exasperante porque, una vez más, estaba diciendo estas cosas a la persona equivocada, y Dana era quien necesitaba escucharlo. En un arrebato de ira, le dije que la casa ni siquiera le pertenecía a él y que en realidad era la casa de mamá, así que no tenía derecho a echarme. Ahora, no se suponía que debía decir eso porque lo descubrí accidentalmente. Estaba revisando las pertenencias de mi madre los primeros días después de mudarnos a la casa, tratando de buscar algo que realmente me perteneciera. Pensé que debía haberse mezclado y estaba revisando las cosas de mamá cuando encontré una escritura de nuestra casa, y solo tenía el nombre de mamá. Pensé que era bastante sospechoso, pero nunca se lo mencioné a nadie porque no creí que fuera asunto mío. Mientras viviera en esta casa, realmente no me importaba. Y también pensé que debían haberlo hablado y discutido estas cosas, así que no tenía necesidad de meterme donde no me correspondía. Pero simplemente se me escapó mientras discutía con mi papá, y él pareció sorprendido. Al principio intentó negarlo y dijo que estaba mintiendo, pero le dije que fuera a comprobar la escritura por sí mismo si no me creía. Estaba en la caja de seguridad en su habitación, y podía haberla comprobado cuando quisiera, pero no lo había hecho porque confiaba en mi madre con los papeles, y simplemente no parecía necesario en ese momento o incluso más tarde. Pero cuando dije eso, él corrió a la habitación inmediatamente, e incluso Dana estaba sorprendida. Así que dejó de llorar, y seguro que, un par de minutos después, mi papá salió de la habitación, y estaba todo rojo en la cara porque lo que había dicho resultó ser verdad. Me preguntó cuánto tiempo había sabido, y le dije que lo había sabido prácticamente desde el día en que nos mudamos. Después de eso, volvió a su habitación y abandonó su pelea conmigo porque, por supuesto, esto era más importante. Incluso Dana volvió a nuestra habitación, pero no me sentí cómoda volviendo a esa habitación, así que decidí dormir en el sofá. No tenía problemas de espalda, así que podía dormir allí con bastante facilidad. Todavía era mejor que dormir en el suelo. Pero realmente no tuve la oportunidad de dormir porque un par de horas después de haber revelado el gran secreto a mi padre, recibí una llamada de mi madre, y me regañó inmediatamente. Me dijo que no tenía derecho a divulgar algo así sin hablar primero con ella al respecto, y aparentemente, había arruinado algo muy grande. Ahora, mi madre me contó que la casa en realidad había sido un regalo de sus padres, porque ella y mi padre recientemente celebraron su aniversario de bodas, y mi abuelo quería hacer esto por ellos. Mi madre había planeado contarle todo esto a mi padre en su segunda luna de miel, que estaban a punto de tomar en un par de meses, cuando ella regresara de su trabajo en Los Ángeles. Había estado construyendo la sorpresa durante meses, e iba a ser enorme porque incluso estaba planeando pagar sus vacaciones en las islas griegas con el dinero que habían ahorrado de la casa. Desafortunadamente, había arruinado la sorpresa, y no solo eso, sino que también había causado una gran pelea entre mis padres, porque mi papá creía que mi madre simplemente debería haberle dicho en lugar de tratar de sorprenderlo con esto. Así que ahora ella tenía que volar de regreso a casa, en medio de una semana realmente ocupada, e intentar arreglar su matrimonio porque abrí la boca, solo porque estaba teniendo una pelea tonta con mi media hermana. Ella también dijo que estaba realmente decepcionada de mí, y eso fue prácticamente el colmo para mí. Ya era un día bastante malo, y sentía que todo el mundo estaba en mi contra en ese momento. Han pasado un par de días desde entonces, y nadie me habla. Incluso quité la publicación, pero eso no cambió nada, y aún me están tratando como un paria en mi propia casa. Mi papá ni siquiera me mira más, y aún no he escuchado nada de mi madre. Pero sé con certeza que ella no está contenta con nada de esto, y lo sabré cuando regrese para hablar con mi padre. Hasta entonces, simplemente reinará el silencio en esta casa, y tendré que lidiar con ello, porque supongo que podría ser mi culpa. He estado pensando en todo durante mucho tiempo ahora,
ya que tengo mucho tiempo libre para reflexionar sobre todo, y no sé, simplemente siento que podría haber evitado mucho esto si hubiera manejado las cosas con calma en lugar de tratar de vengarme de Dana. No me arrepiento del hecho de haberla atacado cuando vi lo que hizo con mi ropa, aunque ahora parezca bastante insignificante, pero sí tengo algunos remordimientos sobre la publicación que hice, porque no debería haber ventilado los trapos sucios de esa manera. Eso fue innecesario, y supongo que me equivoqué de alguna manera. Pero también, después de la forma en que me habían tratado durante semanas, cualquiera en mi posición habría perdido la cabeza y habría explotado. Ni siquiera sé si debería disculparme en este punto o no, o incluso si hará alguna diferencia en la situación. Pero aún así, soy la tonta por hacer una publicación atacando a mi papá y media hermana porque me estaban obligando a compartir habitación con ella. Actualización 1. Hola. Muchas gracias a todos por todos los comentarios y mensajes de apoyo. Realmente estoy agradecida por todo eso, y sí, realmente me ayudó a entender las cosas, y estoy mucho mejor mentalmente en este momento. Supongo que el hecho de que las cosas se hayan resuelto con mis padres también ayuda. Han pasado una semana desde que publiqué, y un par de días después de mi publicación, mi madre regresó, y decidimos tener una reunión familiar y finalmente aclarar el aire entre nosotros. Curiosamente, eso se hizo en un momento en que Dana no estaba en casa, e incluso más curiosamente, fue mi padre quien sugirió que lo hiciéramos cuando Dana no estaba en casa. Así que se tomaron un día libre en el trabajo y esperaron a que ella fuera a trabajar, y luego decidimos hablar. Fue un poco incómodo para mí, pero compartí mis sentimientos con ellos y todo lo que dije aquí se lo conté. En realidad, parecía que entendían, lo cual no pensé que fuera posible, pero me dijeron que podían entender de dónde venía. Luego, mi padre me dijo que después de la gran pelea que tuvo conmigo, decidió hablar con Dana sobre ciertas cosas, y se dio cuenta de que todo lo que yo había dicho era cierto, y había sido un tonto todo el tiempo. Aparentemente, ella había estado exagerando y había estado tratando de manipularlo en mi contra. Después de nuestra pelea, él no entendía qué estaba pasando, pero ella seguía inventando cosas, y después de cierto punto, incluso él sabía que yo no era capaz de hacer tales cosas, y podía notar que algo extraño había. Una vez que descubrió que ella había estado tratando de jugar con todos nosotros, decidió que ya no podía confiar en su instinto sobre esto y decidió que iba a hablar con nosotros en persona. Mis padres ya habían arreglado las cosas entre ellos, y estaban bien con el título de propiedad y todo eso, así que esto es lo único que realmente teníamos que discutir. Después de deliberar un poco, mis padres decidieron que sería lo mejor si le decíamos a Dana que se fuera, porque lo que había hecho era inaceptable, y en realidad había estado sacando provecho de la muerte de su madre por algo tan insignificante que era de mal gusto. Entonces, para resumir, se le pidió a Dana que se fuera, y montó un gran escándalo al respecto y me acusó de tratar de sabotear su futuro, lo cual curiosamente era exactamente lo que ella había estado tratando de hacerme a mí. Así que eso claramente era proyectar, pero finalmente me di cuenta de por qué me odiaba tanto. Simplemente, porque podía, y era una persona terrible que se regodeaba en la miseria de los demás. Misterio resuelto. Actualización 2. Así que Dana se ha ido, pero mi madre se ha quedado un par de días más, y cree que necesitamos empezar terapia familiar. Se va a unir a las sesiones en línea, y todos vamos a intentar que esto funcione. Tengo los dedos cruzados, y espero que esto nos acerque a todos porque los últimos meses han sido difíciles, y realmente quiero que todo vuelva a la normalidad. Actualización 3. Hola. Ha pasado casi un año desde mi última actualización y estoy emocionada de informarles que comienzo la universidad en un par de semanas. Entré en una universidad que me gustaba y todos estamos realmente felices. Mi madre terminó su asignación hace unos meses y ha estado viviendo con nosotros desde entonces, finalmente se siente como una familia perfecta de nuevo. Dana no ha tenido contacto con nosotros desde que se fue, gracias a Dios por eso. La terapia ha ido bien y no sé, siento que todo ha encajado en su lugar y no podría estar más agradecida con el universo por ello. Actualización 4. Solo faltó que escribiera la última actualización de Reddit para que mi media hermana apareciera. Al parecer encontró mi publicación, sabía que la tenía que haber borrado, y vino a casa a montar un escándalo. Empezó a llamarme de todo y les dijo a mis padres que quería que borrara todo. No había usado nombres reales, pero según ella, alguien que los conociera podría deducir que hablaba de ella. Eso quiere decir que todo el comportamiento psicótico de ella es real, y hasta ella misma se reconoce en la publicación. Bueno, la cosa es que mis padres tuvieron una conversación con ella y le dijeron que yo era libre de expresar mis sentimientos como más me guste. Algo que habíamos estado hablando en terapia, así que no tenía nada que borrar si no lo sentía. A Dana no le gustó mucho esta contestación, así que luego de un rato se fue, diciendo algunas cosas desagradables a todos, aunque principalmente a mí. Lo hemos estado hablando con mis padres y quizás tengamos que presentar una restricción de alejamiento, pero como pronto me voy a una universidad fuera de la ciudad, tal vez no sea necesario.
Estoy pensando en borrar mis publicaciones de todos modos, así no le doy más excusas a mi media hermana de ponerse en contacto conmigo, pero lo pensaré mejor después de publicar esta actualización.